Hola, soy Maylene Manzanel y Julieta Maldonado. Hoy vamos a hablar de la política, economía y sociedad de 1880 a 1943. Bueno, ahora vamos a empezar con política. El periodo se inició en 1880 con la subordinación de la provincia de Buenos Aires con Julio Roca y su Partido Autonomista Nacional, o sea, el PAN. En este periodo se dictaron numerosas leyes: la Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital, la Ley de Organización de los Territorios Nacionales, la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Capital y la Ley de la Educación Común. ¿Y qué más se hizo? En Buenos Aires prosiguieron algunas obras de salubridad. Se realizó el contrato para la construcción del puerto de Buenos Aires, se organizó la policía de la capital, se fundó la ciudad de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires y se dictaron los códigos de justicia militar de comercio y de procedimientos en materia civil y comercial. ¿Y con los territorios qué pasó? La disputa sobre límites se mantuvo latente en la región patagónica, donde se negoció la firma de un acuerdo con Chile. La creación de la gobernación de Misiones impulsó las negociaciones con Brasil para definir los límites, mientras que con Bolivia hubo conversaciones sobre la frontera en el Chaco. Y después vino una de las primeras manifestaciones iniciada por los católicos, llamado proceso de secularización. Esto causó la ruptura de la relación con el Vaticano. Al final de este periodo, Juárez Celman inició su gobierno. Durante su gobierno se inauguró la primera sección del puerto de Buenos Aires y poco después los puertos de Rosario y La Plata. Se realizaron importantes obras públicas en la capital del país, como la Casa de Gobierno, el Palacio de Salubridad y el Departamento Central de Policía. Y también la ciudad fue remodelada con la apertura de la Avenida de Mayo. Acá continuó la ola secularizadora con el establecimiento de la ley de matrimonio civil y de registro nacional de las personas. En 1890 se generó la crisis económica, cuando Juárez Celman asume el liderazgo de PAN. El crecimiento económico se hizo visible, pero dio paso a la especulación y a los negociados. El polo opositor formó la Unión Cívica manejada por Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen y Leonardo Alem. La Unión Cívica incluía a católicos, nacionalistas, autonomistas, militares y civiles con el objetivo de poner al pueblo en contra y preparar una revolución para derrocar al presidente. Se centraban en la política ferroviaria, en los bancos garántidos y denunciaban la libertad de sufragio, el respeto de autonomías provinciales y el establecimiento de una moral administrativa. Esta revolución estalló el 26 de julio de 1890 y el gobierno queda en manos de Carlos Pellegrini, que trató de restablecer el orden en la administración y las finanzas. Hasta que en 1892 la Unión Cívica se reorganizó en la UCR y en la UCN. Y ahí fue cuando entró Luis Sáenz Peña, quien tuvo disturbios y renunció en 1895, cual fue reemplazado por Uriburu. En las elecciones de 1898 vuelven a tomar el cargo Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini. En 1902 se sancionó la ley de residencia, que buscaba eliminar a quienes eran considerados agentes de perturbación social, extranjeros y anarquistas. En octubre de 1904, José Figueroa Alcorta asume el cargo de presidente. Tuvo prosperidad en las cifras del comercio exterior y en el crecimiento paralelo de las rentas de la nación. En 1910 se sancionó la Ley de Defensa Social, que prohibía la entrada de anarquistas al país por los conflictos que hubo en la primera semana de mayo, llamada Semana Roja. En 1910 los radicales toman el poder nuevamente, siendo dirigidos por Roque Sáenz Peña, quien en 1912 sancionó la ley electoral. ¿Y qué diferencias hay con antes y después de esa ley? Antes la votación se caracterizaba por el fraude electoral porque era voto cantado, no había padrón electoral, muy pocos iban a votar y era con lista completa. Y después de esa ley, la votación era universal, secreta, obligatoria para hombres mayores de 18 años y se implementó la lista incompleta. El 12 de octubre de 1916, el Partido Radical llegará al gobierno de la mano de Hipólito Yrigoyen, convirtiéndose en el primer mandatario surgido del voto universal masculino. El comienzo del radicalismo fue difícil, debió enfrentar el conservadurismo, el Partido Socialista y el desfavorable contexto de la guerra y la crisis de la primera posguerra. Hacia 1922, el presidente Irigoyen superó obstáculos internos y eligió como candidato a Marcelo Torcuato de Alvear. Y se crea la Dirección Nacional de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, para supervisar y orientar la producción nacional.
Alvear durante su mandato trajo leyes como la del contrato de trabajo de menores y la prohibición del trabajo nocturno en las panaderías, la jubilación de los maestros primarios, la regulación de la forma de pago del salario y el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas. Hacia el fin del gobierno de Alvear vuelve a entrar Irigoyen al gobierno y se encuentra con una posición más despiadada que la anterior, desde la prensa hasta desde los partidos políticos rivales. El 6 de septiembre de 1930, Uriburu encabezó un golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen y estableció una dictadura militar. Querían reformar la Constitución Nacional, derogar la Ley Sáenz Peña e instituir un sistema de voto calificado. Se persiguió a los anarquistas y comunistas, se aplicó la vieja ley de residencia con los extranjeros militantes e incluso se fusiló a varios obreros anarquistas. Acá comienza una larga década marcada por el fraude electoral. Y queda como presidente Agustín Pedro Justo. Este gobierno intentó restringir la actividad de la izquierda con una ley de represión al comunismo que fue aprobada solo en el Senado. Para justificar estas acciones ilegales e ilegítimas, pidieron apoyo del ministro Federico Pinedo, que impugnaba el voto universal y secreto y expedía por el voto calificado. En 1937, Justo eligió a Roberto Marcelino Ortiz para presidente, quien resultó victorioso en elecciones regladas frente a los candidatos del radicalismo y el socialismo. Ortiz intentó limpiar la imagen de corrupción y fraude, pero debió renunciar por una grave enfermedad en 1940. Su sucesor era el vicepresidente Castillo, quien retornaría a la maquinaria conservadora. Reinstauró las prácticas electorales fraudulentas y las intervenciones provinciales para facilitar el acceso de conservadores al poder y trabar el avance de los radicales. Castillo mantuvo la neutralidad argentina frente a la guerra hasta que se une a Estados Unidos en 1941. Luego comienza a maniobrar para imponer a su sucesor como candidato, el senador robustiano Patrón Costas. Este proceso electoral se trunca por el golpe militar de 1943. Los militares habían desarrollado una conciencia nacionalista que desembocó en la idea de independencia económica de Gran Bretaña y Estados Unidos. También se mostraban a favor del desarrollo industrial y armamentista autónomo. Estas estrategias se vinculaban con la necesidad de alcanzar un Estado fuerte y eficaz. Bueno, ahora seguimos con economía. Argentina se integró al mercado internacional mediante la producción de bienes primarios exportables a través de la producción agrícola y ganadera. Producía y vendía maíz, trigo, lino y alfalfa, ganado vacuno y lanar, azúcar y vid. Y los principales compradores fueron Inglaterra, Alemania, Bélgica y Holanda. La expansión de actividades agroindustriales se generó a partir de 3 elementos fundamentales: la extensión de las líneas ferroviarias, la protección estatal y el incremento de la demanda por el aumento de la población. ¿Cómo se modificó la estructura territorial argentina con la consolidación del modelo agroexportador? Por un lado, la región pampeana y Buenos Aires se ligaban al mercado internacional y por otro lado, las provincias del interior se ligaban al mercado interno. ¿Qué papel cumplió el ferrocarril en la dinamización de las economías del interior? El ferrocarril es una de las claves del proceso de transformación económica en general y de la producción agropecuaria. Traslada los productos del campo y del interior hacia las grandes ciudades para su consumo y hacia el puerto para su exportación, permitida la distribución de los productos importados en distintos lugares del país. La economía argentina funcionaba con 2 monedas, el peso papel y el peso oro. A partir de 1880 se dio una constante desvalorización del papel moneda en relación con el oro. El descubrimiento de petróleo en 1907 en Comodoro Rivadavia introdujo un elemento nuevo en el plano de las actividades económicas. Después de la guerra de 1914, Inglaterra nos deja de vender, por lo que tuvimos que empezar a producir las cosas que comprábamos. La industria vinculada a los alimentos sería con lo que más fuerza iba a crecer en Argentina. Dentro del marco de continuidad de la economía exportadora, al finalizar la depresión de 1917, se desarrolló un proceso de recuperación económica hasta que llegó la crisis del petróleo de 1929. La crisis de 1929 afectó rápido a nuestro país y abarcó la última etapa del gobierno de Irigoyen, la dictadura de Uriburu y la primera parte del gobierno de Justo. Nuestro país mantenía fuertes lazos comerciales con Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero, como consecuencia de las políticas de resolución de la crisis, Estados Unidos no permitió la entrada de grano y carnes argentinas, y en 1932, Gran Bretaña dio prioridad al comercio de carnes con países de la Comunidad Británica. Eso redujo las compras de carnes argentinas. El gobierno de Justo dispuso la creación de la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de conformar un monopolio de transporte que frenara la competencia de las nuevas y prácticas empresas de colectivos. Córdoba creaba burros y mulas para venderlos al norte, Buenos Aires se encargaba del puerto, el norte producía la ropa, La Pampa y Río Negro se encargaba de la ganadería y de los cultivos. La industria argentina creció a partir de 1935 y en 1943 la economía argentina seguía dependiendo en gran medida del agro y las exportaciones de sus productos. Y ahora seguimos con sociedad.
Entre 1881 y 1890 llegaron 2 millones de inmigrantes europeos cruzando el mar rumbo al Río de la Plata. Estos inmigrantes eran principalmente italianos y españoles, varones de 20 a 30 años. Inicialmente las inmigraciones tuvieron más peso en las regiones del norte, pero a partir de 1895 el mayor número de personas proviene del sur. El importante número de personas que llegó a la Argentina fue acompañado por un proceso de urbanización. Las ciudades crecieron y se multiplicaron a lo largo del territorio. Entre 1895 y 1914 las provincias patagónicas eran las zonas menos pobladas y las provincias pampeanas aumentaron la población. Las migraciones internas fueron importantes para el desarrollo de las ciudades y el crecimiento vegetativo. Luego, nuevos asentamientos urbanos se organizaban alrededor de las vías ferroviarias y las colonias agrícolas. Estos asentamientos requerían escuela, edificios públicos, paseos, clubes, códigos municipales y policía. En Buenos Aires y Rosario se difundió un tipo de vivienda. En Buenos Aires y Rosario se difundió un tipo de vivienda colectiva con ventillos y hacinamientos. Se entrelazaban las tradiciones de las familias fundadoras y de las recién llegadas. Este tipo de viviendas causaban enfermedades y epidemias, se convirtieron en una amenaza y demandaron la intervención estatal. Acá una representación de las viviendas. En 1890 la crisis económica provocó una ola de desempleo y el aumento de precios de los artículos de primera necesidad fue el motivo de la organización de las primeras huelgas. La guerra detuvo totalmente la llegada de inmigrantes. La tasa de crecimiento de la población descendió bruscamente durante la guerra y se recuperó a partir de 1920. En 1919, a raíz de la reducción de salarios en los talleres, se desató una huelga que trajo aparejada la muerte de muchos obreros. Fue violenta y participaron la policía, el ejército y paramilitares. Luego llega la crisis del 29. Causó migraciones internas, los rurales se dirigían a la ciudad y generaron más conventillos y las primeras villas. Y causó las razas mestizas en las ciudades. Acá un ejemplo de las villas. En la década del 30 se organiza la CGT, que, en representación de los trabajadores, hacían paros para mejorar sus puestos y su trabajo. Bueno, esto fue el resumen de lo que pasó de 1880 a 1943. ¡Nos vemos! ¡Chao!